Los invito a abrir sus Biblias en Primera de Corintios capítulo número 12 y en el día de hoy vamos a hacer todo el capítulo. En esta ocasión le he decidido poner al sermón el título: El propósito de los dones de sanidad, milagros y lenguas. Amados, vivimos en una época carismática, podríamos decir, donde ustedes, si entran en nuestras iglesias, abundan, vamos a decir, un poco o mucho, podríamos decir, esta clase de dones, ¿no? Aquellos que nos conocen a nosotros o por lo menos conocen nuestra posición, sabemos que nuestra posición histórica, ¿cuál es? Bueno, es cesacionista, no es continuista. Esto no quiere decir que nosotros no creemos en que Dios pueda hacer milagros, que Dios pueda hacer sanidades. Dios sigue siendo el mismo. Lo que creemos que ciertos dones para la iglesia primitiva ya cesaron, ¿sí? Que Dios lo puede hacer, claro que los puede hacer, ¿sí? En el capítulo número 1 de la confesión que tenemos nosotros, que se llama de las Santas Escrituras, acuérdense que empieza diciendo, es su punto 1, la Santa Escritura es la única regla de fe. Bueno, abajo de todo, en el subpunto número 6, no sé si lo ven, el subpunto número 1, acá, en esta parte, subpunto, no en el 2, sino ahí, dice así: habiendo cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Y nos da Hebreo capítulo 1, versículo 1 al 2, Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22, 1 Corintios 9, 1, y bueno, Efesios 2. Entonces, ¿qué creemos nosotros como cristianos? No porque dice la confesión, sino lo que dice la Biblia misma. Escuche, un carismático, un pentecostal, que diría, bueno, acá está en la Biblia, hay muchas cosas que aparecen en la Biblia, amados, pero debemos entender que cuando Pablo escribió esta epístola, en esa época, por supuesto que estos dones estaban vigentes. Lo que sucede es que estos dones ya cesaron, vamos a decir, porque tenían un propósito. Como dije al principio, el propósito de los dones. Tenía un propósito estos dones, amados. Los dones que vemos en el día de hoy, ustedes lo ven, es para en el enaltecimiento de uno mismo o de las personas, para decretar, ¿qué don tenés? Incluso he visto lugares donde se atreven a decir que tenés que pedir el don. Amados, si ustedes ven, el primero que ahí nomás, cuando vamos a ver en 1 Corintios, vamos a ver que los dones los da el Espíritu Santo. Usted no tiene que estar diciendo pedir un don. Eso es algo que el Espíritu Santo lo otorga, es un regalo. Usted no tiene que estar diciendo glosa, 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 no, usted tiene haciendo esas cosas, amado, porque usted estaría haciendo, ese don venía automáticamente, que era un don de lengua. Y esto tenía un propósito que lo vamos a ver ahora. A mí no me da tiempo de hacerlo punto por punto, pero lo voy a hacer un poco temático. Si está esperando que vea punto por punto, va a ser un poco difícil que dé los 30 y pico en casi una hora que tengo. Solamente me apropié de algo que tenía hace mucho, que yo había dado en Romanos capítulo 12, de versículo 6 al 8, que había hablado un poco de los dones. Algo parecido pasa acá. Pablo no está haciendo una lista exhaustiva de dones. Es eso que tiene que quedar en claro. No está mostrando todos los dones acá, como tampoco en Romanos capítulo 12, versículo número 6 al 8, no hace una lista detallada, o tampoco dice estos son todos los únicos dones que hay. Pero eso quiero que lo entiendan. Voy a tocar a grandes rasgos, amados. Los dones son solamente ¿para quién? Para los creyentes, amado. No hay personas que puedan tener estos dones. Son regalos y son recibidos, vamos a decir, de parte de Dios. Si ustedes ven todo el capítulo número 12, pues no me da tiempo de ir punto por punto. Pero viene de parte de Dios. Dios los ha dado. ¿Por qué? Porque el hombre natural, usted sabe que no percibe las cosas espirituales. Entonces no puede entender estas cosas. Por eso que Pablo, que vamos a ver ahí adelante, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar un poquitito ahí. Pablo le recuerda su condición antes de venir, ¿sí? Escuchen, vamos a empezar desde el versículo 1 a ver si me da tiempito. No quiero, hermano, que ignore acerca de los dones espirituales. Entonces está diciendo él, yo no quiero que ignore. Cada vez que habla algo importante, creo que una avispa era casi. Casi me picó. Algo de reflejo le queda al pastor.
eh, acerca de los dones espirituales. Cuando hablaba de escatología, lo mismo decía, él no quiere que ignoren, porque dice, él está yendo a su pasado, dice, sabés que cuando eran gentiles eran extraídos, llevados como que se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. No me da tiempo de explicarle punto por punto lo que es así, no sé, desatando la palabra, porque no terminaría más y no podría dar el tema que quiero dar temático. Pero para que puedan entender un poco a grandes rasgos, él está diciendo, acuérdense, ellos viven en una iglesia, vos decís, estaban en Corintio, había mucho paganismo, estaban las sacerdotisas prostitutas, los ídolos que estaban de la carne, atrás de esos ídolos habían demonios. Ser llevado en el griego significa cuando la mente de una persona, usted le predica esto mucho carismático, y esos son llevados por esos vientos de doctrinas falsos. O sea, acuérdense cuando ustedes eran llevados. Yo apelo a ustedes, cuando usted estaba en una iglesia carismática, no era llevado por esos vientos, dígale algo y usted dice, no, ¿qué estás diciendo? Te estás levantando contra el Espíritu Santo. Porque uno cree que de verdad esas cosas son del Espíritu. Y uno no entiende bien, pero creen que vienen de Dios aparentemente. Entonces dice, acuérdense. Pero le está diciendo, aparentemente habían entrado algunos, creemos que serían judíos, no se sabe bien porque no da explicación Pablo, pero llamaban anatema a Jesús, eso es maldito. Nadie que tenga el Espíritu Santo va a llamar maldito al Señor. Quizá tenía una mala interpretación sabiendo que el colgado de una cruz es maldito, pero maldito en el sentido de que fue maldecido, o sea que el pecado cayó para redimirnos a nosotros. No me puedo frenar mucho en cada texto para explicarlo, no significa que no entienda el texto. Si quiere después me lo pregunta, pero vamos a decir, eran ídolos mudos, ¿sí? Dice, por tanto, que nadie hable por el Espíritu de Dios puede llamar a anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu del Señor. Amados, eso sí me voy a explicar rápido. Solamente una persona que tenga el Espíritu Santo puede llamar al Señor Jesús Señor. O sea, la palabra es curios, con K, curios. Eso significa Señor. Pero escuche bien, los demonios también le llaman Señor. Dice, tú eres Señor, el Hijo de Dios. Una persona le puede llamar, cuando en Mateo 7, 21 al 23, que le dijeron, Señor, Señor, no una vez, sino dos veces. Le dijo, y el Señor que le dijo, no os conozco. Una persona, escuche, que una persona diga, Señor, yo digo porque en mis inicios tuve este conflicto en mi mente, me acuerdo. Cuando digo, pero yo, ¿por qué? Yo me acuerdo muy claro, cuando leía esto, digo, yo veía que ellos le llaman Señor, pero hacen otras cosas, ¿cómo? Pero lo que sucede es que, escuche, cuando llamar Señor no significa que esa persona tenga el Espíritu Santo. Yo tuve este conflicto. No, amados. Fíjense, Señor, Señor, el Señor se alejó de mí, no os conozco hacedores de maldad. Cuando una persona de verdad, le llama Señor al Señor Jesucristo, los curios, le está diciendo, esto téngalo por cierto. Si esa persona dice curios al Señor, Señor, confiesa con su boca que Él es el Señor, eso significa que toda su mente, toda su voluntad, toda su vida, todos sus sentimientos están a la disposición del Rey. Eso es curio, llamarlo, no, que si Señor, hoy no puedo, se está muriendo mi padre, tengo que hacer esto, esta parte sí, pero esta no me la pidas. No, Él es curios. Una persona que tiene el Espíritu Santo, el Señor es curio, es Señor en todas sus áreas. Entonces es importante que podamos entender eso. El demonio le puede llamar Señor, un carismático le puede llamar Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera muchos demonios, no os conozco. Entonces es importante que podamos entender esto. Amado, no me puedo frenar un poquito en eso, quiero hablar del tema de... No tengo eso acá más. ¿Dónde es acá? Escúcheme, présteme atención, por favor. No me puedo frenar en los temas punto por punto si está esperando que le explique punto por punto, porque no es una clase catedrática la que estoy dando. Estoy dando un tema. Entonces, lamento si alguno lo decepciona diciendo, quiero que me explique la Biblia. Eso es una clase de escuelita bíblica, algo de eso. Estoy dando un tema acá. El tema es el propósito de los dones. O sea, ¿para qué están? ¿Sí? Escuche, cada creyente por lo menos tiene que tener un don. Si usted no tiene un don, tiene que estar en una iglesia o tiene que estar en otro hermano, porque un don es un don. Pablo después lo va a comparar como con el cuerpo. Si yo tengo, vamos a decir, soy un dedo, tengo que estar en un pie, y el pie tiene que estar unido a la pierna tiene que estar en la cintura. Entonces, eso es importante. Y cada don, vamos a decir, que ha sido
ha sido dada por Dios. Ahora voy a explicar algunas cosas, no sé si me va a dar el tiempo. Para explicar, porque un don no es lo mismo que un talento. Escuchá a esa persona que te dice, toca la guitarrita, escuche, así. Ahí la toqué mal, viste así. ¡Ah, qué bueno! Vení, te pongo de líder de alabanza. No, amado, eso no es un don. Eso es un talento y puede tocar la alabanza que tú quieres. Yo conozco muchos que tocan la alabanza y después andan con las hermanas ahí teniendo cosas. No, eso no es un don, amado. Eso no es un don. Usted tocaba la guitarra, aprendió a tocar la guitarra un poco y usted, no, un pastor debe discernir qué es un don y qué es un talento. Usted puede cantar muy bien y parece que es un ángel. O estar ahí, lo ponemos acá. No, amado, eso no es un don. Un don es algo que Dios dio que no estaba y es para la edificación del cuerpo. No es para que esté toca, qué bien que toca la guitarrita, el bajo, la batería y que canto lindo. No, porque esa gente busca que le aplauden, amado. Un don es para la edificación de la iglesia y tiene que estar adentro de la... Ni siquiera es para uno mismo. Es para el cuerpo del Señor. Por eso es un don que Dios dio. ¿Sí? En ese sentido debemos tenerlo bien en claro. ¿Sí? Hay hermanos que tienen dones y otros no tienen dones. Tenemos que saber, por eso que el pastor debe saber qué don tiene cada uno cuando están en la iglesia para poder... Yo no puedo poner un electricista a que me haga la obra de albañilería. ¿Por qué no? Porque cada uno tiene... Entonces un don es un don, no es un talento. Te digo porque en esta iglesia pentecostal están de esos que les gusta tocar la guitarrita y andan enamorando a las hermanas con su guitarrita. No, amado, eso no es un don, de verdad. Satanás, incluso uno de los que estaba allá con la música, si usted ve Ezequiel o Jeremías, algo así, que le encantaba la música a él. Así que no, eso no es un don, podría decir que es un talento, pero hay diversidades de dones en el cuerpo de Cristo y debemos saber cada uno que tienen un don, ¿sí? Entonces es importante, no hay nuevos dones, ya se fueron dados los dones y tenían un propósito que ahora dentro de un ratito lo vamos a ver, ¿sí? Debemos saber qué don el Señor ha dado a cada uno. Yo tengo muchas cosas para hablar acá que hablé en esa época, que cuando di Romanos 2 se habla del don no lo podemos desperdiciar, yo no puedo dar un don. Ejemplo, yo tengo este don, vamos a decir, o vamos a decir ministerio, que me llamó Señor, y yo me lo quedo para mí. Ejemplo, que yo me gusta edificarme para mí, y yo no se lo ministro a otra persona, yo lo que estoy haciendo estoy pecando, yo estoy desperdiciando mi don. Si usted está por ahí solo y tiene un don, y usted no lo ministra a otro, el Señor va a decir, ¿qué hiciste con el don? No, tuve miedo. ¿De qué? De hablar. ¿Cómo? ¿Quién te dio la boca, Daniel? ¿Quién te dio el conocimiento? ¿No te di cerebro? ¿No te di ojo? ¿No te di mi espíritu? ¿Por qué tuviste miedo? Entonces, un don uno lo tiene, para esto se llama, no me da tiempo de hablar de esto, pero el pastor tiene que ver quién tiene un don para incentivar a esa persona a que desarrolle ese don, porque la persona no sabe, generalmente los hermanitos, le digo sinceramente, no saben ni qué don tienen, de verdad. Uno tiene que ver qué don tiene para ver. Por eso generalmente cuando hay un hermano o algo se lo pone atrás del púlpito, ¿para qué? Para que hable, lea la palabra, lea un texto, se vaya soltando, para que ellos empiecen a desarrollar. O sea, ¿sí? Si el Señor lo llamó, o le dio, vamos a decir, el don maestro, vamos a decir, que acá no aparece, pero aparece en Romanos. Tenemos que saber eso. Bueno, yo esto lo di más o menos, creo que cuando di Corintios, que di cuando di Romanos, capítulo número 12. Yo lo estoy tocando por arriba a modo de repaso, porque acá tengo mis apuntes que escribí esta semana. Pero escuche, es importante, lo vuelvo a punto número 1, no confunda un talento con un don, ni un don con un talento. Es algo que usted no tenía, no lo tuvo nunca. ¿Sí? Y están los dones, vamos a decir, el que estoy haciendo, vamos a decir ahora, de hablar. Hay otros, vamos a decir, ministerios que quizás no son tan, vamos a decir, buenos. Todos los dones son buenos porque vienen de parte de Dios. Hay hermanos que tienen fe, amado. Yo por ahí un poco de fe, yo por ahí como que, Señor, hay otro que tiene mucha fe. Hay otro que tiene misericordia. Y ese se desprende muy fácil, amado. Uno puede decir, uy, el Señor me alcanza, y otra persona que dice, sí, toma, y tiene misericordia de ayudar, como lo tenía Esther, creo que salía y daba pan en la calle. ¿Era el libro de Esther? ¿Era el que hacía eso ella? ¿Sí? ¿No? ¿No lo leyeron? Sí, no me acuerdo que hacía sus pancitos y repartía lo que tenían. Es así, y no los tenemos, o algunos tienen otros.
Pero todo eso ayuda dentro de la iglesia, amados. Quizás usted diga, no, pero sí, esos dones... Entonces es importante no confundirlo. El don con el talento, tampoco un don es un fruto. Un fruto es un fruto. Es un fruto del Espíritu. No es lo mismo, ¿sí? Pero no lo confunda. Son frutos diferentes, vamos a decir. Voy a frenarlo ahí porque si no tendría que hablar muchísimo más. Y esto lo va a encontrar cuando estuve dando Romano en el capítulo número 12, que tenía mis apuntes ahí. Ahora sí me voy a, con el tiempo que llevo un cuarto de sermón, vamos a tratar de seguir de donde quede, del versículo número 4. Entonces dice así, escuche, ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Escuche, hay muchas diversidades, vamos a decir, de dones, podríamos decir que Dios da, un ministerio, pero lo importante que quiero que entiendan en la mente es esto, que se queden con esto. Tantos dones que entraron en esa época, imagínense con esta gente, que los dones que tenían un propósito, ¿cuál era? El de la unidad. Que fortalecimiento unido, porque un cuerpo no está separado. Eso es para unirlos, para fortalecerlos, para que crezcan. Pero estos dones, en ellos, en personas, vamos a decir que no estaban bien, en el principio ahí creó división. Lo que tenía que traer unión, trajo división, porque, ¿y vos qué tenés? Y yo hablo el don de lenguas, y vos, no, ¿recibiste el don de lenguas como yo? ¿No lo tenés? Entonces no, que no naciste de nuevo. No sé si a ustedes les pasó eso. Yo lo viví. Esto no solamente estaba pasando en Corinto, pasa acá todavía, amados. Entonces, el don de lengua no es la evidencia, escuche, de haber recibido el Espíritu Santo, amado. ¿Sabe por qué? Porque usted se va, Dios me diera más tiempo de explicar estas cosas, pero fíjese en 1 Corintios, ahí nomás donde está, en el capítulo 12, pero en los versículos número... A ver, denme un segundito. Creo que es 28, 29. 29. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todo, escuche, el don de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. ¿Cómo? Ahí en el 1 Corintios capítulo 12, versículo 29 y 30. 29 y 30. Pablo dice, no, pero usted escucha un pentecostal y dice, tenés que hablar en lengua. No, amado, porque Pablo está diciendo, ¿todos tienen estos dones? No todos los tenían estos dones. Yo no le puedo decir a una persona, sé maestro o sé pastor. ¿No? ¿Sí? No le puedo obligar. Tengo que saber si Dios le llamó. No le puedo decir a una persona, hablar en lengua, porque Pablo decía, no todos hablan en lengua. Por eso Pablo hace esta pregunta retórica, ¿hablan todos en lengua? No. ¿Son todos apóstoles? No. Entonces, cuando usted le quiera poner en la cabeza, no, tenés que hablar en lengua, y esa no es la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. La evidencia que vamos a ver en el 13 es de haber nacido de nuevo. Eso es la evidencia de verdad que fuimos bautizados en Cristo. ¿Cuántos estos supuestamente hablan en lengua, hacen milagros? Amado, ahí lo tiene al mago ese falso, ¿cuál era? De Hechos 8. Simón el mago. Lo tiene a Judas con los 70. Vino contento Judas de echar demonios. Y tenía el don de hacer milagros. Milagros es eso. La palabra en el griego era como echar demonios. No es lo mismo que milagro de Jesucristo, que era, vamos a decir, operaba contra la naturaleza. De alguna forma, caminar sobre el mar, resucitar. Era otra cosa. No todos, o sea, entonces sanidad, hay que tener cuidado, amado. Muchos de esos chamanes ingresados dentro de la iglesia. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. No todo el que diga Señor, que haga milagros. En segunda Tesalonicenses, ¿qué dice? Que en los posteriores tiempos, ¿qué entrará en la iglesia? El anticristo. Sí. Engañador. Por no haber creído la verdad, engañará mucho. ¿Y cuáles serán las señales que él hará? Milagros, señales, todas esas cosas. Una vida que no está cambiada, de verdad, usted los ve que hacen estas cosas. No, amado, no estamos para chasquear el dedo y el de mañana
hay una campaña evangelística. No era, tenía un propósito esto, en esa época. Entonces es importante que podamos entender eso. Dice así, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué es entonces el don? Para provecho. Exactamente, para provecho de la iglesia, amado. No es para nosotros mismos. Incluso ni siquiera, en el capítulo 12 lo vamos a desarrollar, después del 14 lo vamos a desarrollar más. Ni siquiera el don de lengua, amados. El don de lengua que muchos dicen, no, pero ya en el 14 lo vamos a hablar dentro de 2 domingos si me da vida, Señor. Pero ni siquiera eso, amado. O sea, ni siquiera es para hablar uno mismo, hablar con Dios, nada de eso. Tenían un propósito. Era para el provecho de la iglesia misma. Estamos hablando de una iglesia temprana que estaba... Yo no sé si esta iglesia era una de las primeras que estaban también surgiendo en esa época también. Para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia, este es el versículo número 8, según el mismo Espíritu. Bueno, esta palabra de sabiduría, palabra de ciencia, acuérdense, el tema de Pablo acá, escuchen, eso es importante que lo tengan en mente. No está hablando, procuren buscar más los dones. No, ese no es el tema. El tema es la exhortación que estos dones que eran para provecho y edificación de la iglesia estaba creando división. Y Pablo le está tirando de alguna forma llamando la atención. ¿Qué hacen ustedes? Esta gente se estaba jactando, porque era orgullosa, ya lo saben. Yo tengo este don, vos no tenés este don. Y buscaban, porque la idea procuraban tener el mejor don, porque el que menos don tiene... Y usted lo ve hoy, ese espíritu mismo, el que tiene la iglesia más grande, el que tiene el don más, es el mejor cantante, es el que y buscan eso. Amados, usted tiene uno que supuestamente tiene vida, y antes cantaba rabo, como si lo traemos a la iglesia. No, amado. Pablo le está diciendo, ¿por qué están haciendo estas cosas? Esa es la idea, no le está diciendo, busquen estos dones. ¿Por cómo va a buscar un don, amado? Vamos a ver dentro de un rato, creo que en el 11 es, si es el Espíritu Santo el que lo da. No, es imposible. Los dones los da Él y sopla como Él quiere. Palabra de sabiduría, mire, y palabra de ciencia. Yo no sé por qué aparece así, de verdad, pero esta palabra de sabiduría, o sea, que aparece, yo no sé por qué aparece así, porque para mí saber, no estoy diciendo, tendría que aparecer primero palabra de ciencia y después, o de conocimiento, si no sabes qué es ciencia, conocimiento y después de sabiduría. Pero el orden es así, lo vamos a respetar como está ahí, ¿sí? Esta palabra de sabiduría que aparece ahí, o sea, o estos dones, él empieza con esto. No son lo mismo la lista que aparece en Romano, acuérdense, ¿sí? Pero esta es la capacidad, vamos a decir, de un conocimiento que yo tengo por medio de las escrituras para aplicarlo en mi vida diaria, ¿sí? Ahora voy a explicar un poco más sobre esto, sobre este don que vamos a decir que se le había dado a ellos. Escuche, me voy a frenar acá. Algunos creen que este don eran solamente para los apóstoles. Algunos creen que no estoy diciendo eso. Yo creo que este don lo tenemos que tener todos, ¿sí? Este don, creo que es así, que este don está vigente en la iglesia, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener, para tener este don, tenemos que tener el don de ¿qué? El don de ciencia. Si yo no tengo el don de conocimiento, o mirá, si yo no tengo el don de conocimiento, bueno, amado, pero Dios ha dado pastores con la capacidad de poder entender, desmenuzar la palabra, preparársela para que usted pueda entender. Le ha dado quizás a algunos le ha dado más, pero a otros quizás le ha dado menos. Pero si no tiene estas clases de dones, vamos a decir, bueno, el pastor, por lo menos Dios le ha dado el conocimiento necesario, que él sabrá el conocimiento que él tiene que tener, para, vamos a decir, en algunos, esto lo voy a hablar, quizás en iglesias como esta, que quizás es chica, Dios ha dado más al ministro. ¿Por qué? Porque al no tener ayuda de otro, si hubiera otro pastor, quizás le hubiera repartido por acá, volcó todo acá para palabra de ciencia, palabra de conocimiento, el discernimiento, que quizás no te hubiera estado, pero para poder ayudar, incluso ayudar a otras personas más. Pero él reparte como él quiere, ¿sí?
Escuche, y el propósito este es glorificar a Dios, amado. Esta gente se estaba vanagloriando a sí mismo. Y esto es lo que vemos en el día de hoy, amado. Es la exaltación del yo, el show, o como dicen los hermanos ¿cómo se llama allá? De Bogotá. De Bogotá, dicen el show, dice así. El show dice así. Bueno, es lo mismo, el show es eso. Quieren levantar el show. Pero no es así, amado. Esto era para glorificar a Dios, para la edificación de la iglesia. Negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Pero hoy vemos todo lo contrario. A otro fe, por el mismo espíritu. Esta palabra fe, bueno, algunos, escuchen, no lo estoy diciendo yo, pero algunos creen que este don era que se le habían dado a los apóstoles. Ahora lo voy a explicar dentro de un rato. Otros creen que esta fe es vamos a decir, el don o el regalo que Dios le dio a ciertos miembros de la iglesia, vamos a decir, para poder confiar en la palabra de Dios que está ahí y no que le decretan. Dios, acá dice tal cosa y usted la va a cumplir. No. Ellos leen, van, oran y confían. Son hermanos o hermanas que tienen una fe arraigada en la soberanía y la providencia divina de que Dios dijo eso. Que como lo va a llevar a cabo no saben. Pero sí saben una cosa, Dios dijo esto y confían. Y que se mueve la barca, Señor. Ellos también, el Señor está durmiendo, están confiados con el Señor. Ellos no quieren que el Señor se levante y le dice, hombre o hermano o hermana de poca fe, ¿por qué dudaste? Son alguien, si el Señor está durmiendo, ellos cuando duermen oran y confiaron en el Señor. Tienen una fe, vamos a decir, como dice Hebreo, tienen anclada la fe en Jesucristo o anclada la fe en las Escrituras. Confían plenamente, vamos a decir, son hermanos que tienen ese don, vamos a decir, de confiar en la providencia divina. Confían, como dice Romanos 8:28, que todo lo que sucede para bien de aquellos que aman al Señor. Y no que están así ciegamente, Dios, se mueven de acuerdo a los propósitos divinos, según la Escritura, caminan en eso. Ustedes lo tienen a muchos, como John Müller era, y otro que fue a la China, no me acuerdo si eran esos misioneros, que fueron así como estaban, nada que la iglesia le ayudó, confiaron y fueron en el poder de Dios. Así como Pablo también, fueron así y ellos van, ayudan y tienen mucha fe. Cuando en un lugar está uno así y esa gente anima a las personas a confiar. Dios le dio ese don para levantar el ánimo, la esperanza en otros que quizás no tienen tanto eso. Es un don que la iglesia le ha dado. No proviene de ellos, amados, proviene de Dios. Entonces tienen ese don de confiar plenamente en las Escrituras, en las promesas que Dios dice así, tanto Dios dé o Dios quite o Dios lo ponga en el fuego, como los amigos confían, siguen confiando en el Señor. Pero todo esto, amados, por el mismo Espíritu. ¿Sí? Escuche, a otro hacer el milagro, a otro profecía, y acá nos vamos metiendo esto, que le gustan a algunos carismáticos. A otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero escuchen, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ves? El don no se busca. No es que hace esto y para recibir, no. El Espíritu Santo es el que, vamos a decir, da, o el Espíritu Santo es el que ministra como Él quiere. Creo que en Juan dice, Él sopla como a donde Él quiere. Entonces, 1 Corintios capítulo 12, versículo, creo que es el 11, la hace el mismo Espíritu. ¿No? Entonces, amado, no depende de orar de la persona para... Dice, no, orar para recibir el don, orar para recibir este don. No, amado, no sucede así. No tiene que estar... Y si usted va... ¿Sabe por dónde lo sacan? Este versículo número 11, si usted tiene ahí, del versículo número 31, que dice... Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ese procurar, no sé cómo le aparece en nuestras traducciones ahí, es como desear, sería ahí, la palabra ahí. Sí, señor. Pero a mí no me da tiempo de buscarlo, estuve buscando ahí en el griego recién, yo no sé si encontré la palabra celó, algo así, que justo antes que empezara la grabación. Pero vamos a decir, no aparece tanto, no se debe leer tanto como un mandato imperativo.
procurar, algo así. No se lee de esa forma en el griego ahí, sino que vamos a decir aparece como una declaración de un hecho, como ustedes procuran buscar los dones más mejores. ¿Sabe por qué lo digo? Porque hay algo que se llama un contexto. Y el contexto Pablo viene buscando, le viene de alguna forma exhortando, recriminando, y ustedes lo ven de acá en adelante hasta el 14, la división de dones, cómo se pelean, se dividen, algunos tienen más, los que tienen menos. La idea no es que procuren, se estaría contradiciendo con todo lo que dijo. Entonces, ¿cuál es? Es que ustedes procuran, tienen celo, creo que en el griego ahí, tienen celo, quieren, anhelan mucho, un deseo, pasión, por eso. Pero fíjese, por ejemplo, le dice, ustedes procurar, fíjese, ni siquiera la oración, como pega, procurar los dones mejores, más yo os muestro un camino más excelente. Sería, ustedes procuran estos dones, celo, o sea, la palabra, tienen mucho celo, pero eso no es el camino. Yo le voy a mostrar un camino mejor. ¿Cuál es? Y el 13 que dice, habla del amor, amado. Si usted ve el 12 y el 14, el sanguchito en el medio está ¿qué? El amor. Esa es la carne, es el amor. El otro es lo que está ahí. Tapa eso, pero no. Si no hay amor, usted no tiene nada. ¿No? Puede hablar lo mejor que quiera, predicar de la mejor forma, todo lo que usted quiera. Pero si eso no tiene amor, no sirve. Mire, se lo digo por experiencia. Usted puede ser muy así con las escrituras, saber mucho como sabía yo en una época muy joven, y ¡pum! Destrozó argumentos. No sirve. No sirve porque quiero ganar un argumento yo. Y la persona se va y yo no voy en busca de la persona. Pero cuando hay amor, sí, amado. Me paro en la verdad sobre los dos pies. Sobre la verdad, pero en el amor. Yo no puedo. Y los extremos son malos. Ay, mucho amor, Dios ama todo. Dios es amor. Usted pregúntele a estas personas, todo es amor. Pregúntele algo de doctrina. No conocen. Ahora el punto malo, el reformado. Doctrina sólida, supra, infra, todo. Pregúntele algo de amor. Tienen mucho amor. Yo he aprendido, o me ha enseñado mejor, y estoy en eso, a pararme en la verdad, pero a la misma vez tratar de explicarlo con amor y tener la paciencia. Es un trabajo arduo que a uno le toca saber bien, porque tengo que administrar esto, no es mío. Entonces es importante, amado, no es un imperativo esto de los dones. Está diciendo él que de alguna forma, vamos a decir, no le está incentivando a eso, sino todo lo contrario, es un reproche, y esto es lo que mal entienden los pentecostales, vamos a decir, porque buscan esos dones, ¿sí? Pero no, Pablo le está diciendo, no es eso, él todo lo contrario, le está llamando la atención a esta gente. Y fíjese, dice así en el 12, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ahora voy a volver para atrás, son un solo cuerpo, así como Cristo, versículo número 13 quería llegar, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos. Amado, este bautismo no es el bautismo, no sé cómo le llaman ahora porque yo me retiré hace mucho. ¿Cómo le dicen? El bautismo, la doble unción, ¿cómo se llama? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo le dicen? Yo sé que el bautismo del Espíritu Santo para esta gente es esto. Cosas así, ¿no? La doble unción. La doble unción. Eso no es esto, porque ellos lo leen así. Y la lengua es idioma, amados, ¿saben? Nos desglosa. Entonces, ya lo vamos en el capítulo 14. ¿Qué es esto del versículo número 13? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ustedes vieron lo que vimos en Romanos capítulo número 6, no sé si se acuerdan, que dice, ¿acaso no sabéis si morimos con Cristo? Morimos con Jesucristo, resucitamos con Cristo, fuimos bautizados. La idea está hablando de la obra regeneradora, cuando el Espíritu Santo nos regenera, nos coloca en Cristo en el sentido espiritual. Eso es bautizados. Es cuando, vamos a decir, usted se bautiza, es algo externo, pero que ya ha sucedido internamente. Juan capítulo 3, versículo
del 3 al 5, creo que es, o del 5 al 8 de Juan, que habla, ¿acaso no sabés que tenés que nacer de nuevo? Le dijo a Nicodemo. Este conocía la escritura, pero no había nacido de nuevo. Dios había prometido que iba a enviar su Santo Espíritu. En Tito capítulo 3, versículo número 5, creo que si no me equivoco, dice algo así, ¿sí? Que fuimos regenerados por medio del Espíritu Santo. Entonces esto no tiene que ver, amados, con, vamos a decir, con una doble unción, con un hablar de lengua. ¿De qué sirve hacer esas cosas? Fíjese con estas personas de verdad, ¿cómo es conocida la iglesia? Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Y en estos conocerán, ¿en qué, Señor? En que si hablan lengua, hacen milagros y no. ¿Qué le dice la preeminencia del amor en el capítulo número 13? Lo que dijo que eso es. Ese es el amor. Que el amor no es como lo ve el mundo y como lo ven estas iglesias. Es un amor basado en las escrituras, en la obediencia a las escrituras. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No es un amor que amo y la apapacho todo el otro hermano y no le puedo decir nada. No, lo tengo que amar y cuidar, proteger, exhortar. Entonces es un cuidado. Si usted es padre, va a decir, ama a su hijo. En un momento le va a tener que disciplinar, amarlo, porque si es padre, porque su hijo va a hacer lo que quiera, porque lamentablemente, si usted no entiende, tiene el gen en su célula de pecado. Y lo primero que se va a revelar, si puede ser su hijo, yo te le voy a decir, si usted no lo sabe, es con sus padres, porque son las autoridades que él ve. Y si no le pone autoridad, entonces significa que ya está criando un futuro rebelde, para usted y para la sociedad. Porque si no respeta en casa, entonces sucede así. Debe ser así, amados. Pasa en eso. Son cuidados. No significa amor que le soporto todo. Vamos a decir, Dios le soporta todo a sus hijos. Pero dentro de la iglesia sucede esto, amados. Somos un cuerpo. Pero si aquellos que son bautizados por el Espíritu Santo han sido regenerados en el Espíritu. Podría hablar un poco más, Pablo empieza, porque yo me quiero volver atrás para explicar algo del sermón, pero de acá en adelante del 12 él utiliza como una analogía, o vamos a decir, para mostrar un ejemplo de la unidad de la iglesia, que somos todo un cuerpo, ¿sí? Todos somos necesarios, ¿sí? Eso creo que no es tan difícil de entenderlo. Todo, el dedito chico necesita el pie, yo necesito el ojo, necesito la boca, entonces si no lo tengo, ¿cómo hago? Si no hablo, hacer una seña para que me entienda. Necesito, voy a escribir en un papel pero necesito mis manos también para escribir. Si no hablo, hago seña, pero si tengo la mano, ¿cómo hago? Todos nos necesitamos. Y por eso que están en una iglesia, para ayudarse mutuamente. Bueno, amados, voy a sacar bastante apuntes que tengo, porque tengo bastante acá, y quiero en esta última parte del sermón, voy a hablar porque tengo bastante para hablar. Me voy a frenar en esta parte. Denme un segundo, tengo bastante tiempo. ¿Para qué fue, o que fueron dados los dones entonces? O sea, ¿para qué fue dados los dones? O sea, sabemos que fue para la edificación de la iglesia, ¿no? Para esto, amados, nos tenemos que remontar, por lo menos, yo me he remontado a Marcos, y no me da tiempo de explicarlo bien, O sea, no me voy a frenar mucho tiempo. Pero escucha, amados, no sé si se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo resucita. En el contexto de Marcos 16, más allá de lo que digan algunos que según el texto Receptu, esto de acá, estos textos que aparecen del versículo 9 hasta el versículo número 20 no estaban en la epístola de Marcos, es otro tema para considerar, pero la mayoría de las Biblias la tienen. Yo me voy a posicionar en el versículo número 9 más o menos, ¿sí? Marcos capítulo 16, versículo 9. Jesús se aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús, escuche la palabra, resucitado, puede decir la palabra, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, como hoy, un domingo, apareció primeramente, escuche, a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Yendo a ella, le hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y acá escuche, versículo número 11. Ellos, cuando oyeron que vivía, ¿quiénes son ellos?
¿Eh? Los espíritus de demonios. ¿Cómo? Los espíritus de demonios. ¿Quién son? ¿Nadie sabe? Los apóstoles, amado. Los apóstoles, como dijo la hermana Lina. Muy bien. Está bien. Me estaba prestando atención. ¿Quién fueron, vamos a decir, los que prestaron atención? Perdón, lo prestaron atención, digo, la hermana Lina. Los apóstoles, vino una mujer, una hermana, y los apóstoles, amados, los hombres, que tenían que estar, Dios se había instruido a los apóstoles, había caminado con los apóstoles, había hecho un milagro con los apóstoles, estaban llorando. Se le apareció y ella vino y les dijo, fíjese, le dijo que ella, cuando ella oyeron que vivía y que había visto por ella, no le creyeron. ¿Cuántas veces le dijo, voy a morir, voy a resucitar, voy a morir, voy a resucitar? Y ella creyó. Jesús se aparece a sus 12 discípulos, en versículo número 12, Marcos 16:12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en camino, yendo en el campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Por eso es importante que podamos entender eso de que resucitar y de que creyeron, ¿sí? Versículo número 14, Marcos 16:14. Finalmente, escuche, por tercera vez, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, ¿qué cosa? La confianza, la fe. Su incredulidad, exactamente, su falta de fe, su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. Escuche, este es el problema, vamos a decir que tienen los carismáticos, los pentecostales, porque cuando leemos, por razones de tiempo a mí no me da, ellos tienen algo, yo no sé por qué la tienen con nosotros, pero a los que nos gusta leer la Escritura, porque esto es lo que nos dejó el Señor, su palabra, pues sabiendo que el discernimiento del error, Satanás no le gusta la palabra, entonces ¿qué dicen? Oh, los bautistas no tienen el espíritu. La letra mata, el edifica, no sé qué dice, el espíritu edifica. Mire, yo me voy a atrever a decirle de verdad algo que dijo en su alegoría Bunyan a un personaje que estaba a punto de caer en el infierno. Le dijo, ignorancia te llamas. Son ignorantes, de verdad. Y yo digo, uy, qué orgulloso. No, amado, porque voluntariamente una persona que le está diciendo algo, Dios dejó la palabra, de verdad, para que la leas, te instruyas, sabiendo que Satanás te va a guiar por otros caminos. No, son ignorantes por voluntad propia. Porque hay algo que aparece acá, por eso decir, no, que a ellos les gusta leer. Claro, porque, escuche, ¿sabe quién está hablando? Yo estoy seguro que usted y usted que me está viendo y usted que me está viendo debe tener más estudio que yo. ¿Por qué Dios tiene que usar, vamos a decir, no lo tome a mal, un burro? Yo tengo primaria, amado. Tengo 7º grado. Usted capaz que tiene 9º o secundaria, seguramente. Me superan en conocimiento. Pero esto no se logra así, se logra por medio del Espíritu. Por eso un pentecostal aborrece esto. No le gusta estudiar la gramática, no le gusta estudiar la exegesis, no le gusta estudiar la hermenéutica. No le gusta nada. El Espíritu me dice, no, tenés que leer. Y hay algo que acá parece plural y singular. De fácil, si usted lo lee. Así, yo no tuve estas materias. De verdad, ¿sabe cómo aprender la Biblia? Yo se le voy a decir. Acá está la hermana, creo, Carolina, hace muchos años. Yo me traía libros cuando así, amado, yo no, apenas sé leer. Me traía libros de algo que llamaba lengua. Unas cosas así que tiraban, viejo, de capelú. Y yo buscaba con mi dedo, aunque usted no lo crea, ayúdeme, Señor. Usted me llamó esto y yo no sé cómo hacerlo, Leo. Y buscaba que era un verbo. Y todas esas cosas que hasta el día no entiendo. Y me voy a un diccionario acá, y me voy a una herramienta que bajaron allá y busco la palabra, a ver cuál es. Uno debe esforzarse, pero ellos no. La letra mata, dice. No, ¿sabe qué pasa? Lo que le va a matar a ellos es la ignorancia y de querer rechazar las escrituras.
Porque si vemos ahí, amados, ahí ustedes van a ver que dice, está hablando de dos clases de personas, está hablando en singular y en el mismo coso cambia a plural. Dice, les reprochó, versículo 14, su incredulidad y dureza de corazón. ¿A quién está hablando? A los apóstoles. ¿Por qué? Porque no habían creído. Esa es la cosa, porque no creer. Esto es importante para entender los dones. No habían creído a los que le habían visto resucitado. Versículo número 15. Y les dijo, y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16. ¿En qué se transforma en plural ahora? Los que crean en mí, hablando de los apóstoles. Se transforma en plural. ¿Cómo? En singular, muy bien, hermano. Versículo 16. Él, no los que, él, eso es singular. Amado, yo tengo primaria. El que creyere, eso es singular. No está, por eso que Pentecostés dice, no, acá fue dos. No, está hablando, el versículo 15 le habla a los apóstoles, según incredulidad. Y el mensaje que ustedes lleven, que prediquen a toda criatura, él dice, y ahora de ese mensaje, versículo 16, el que creyere, hablando en singular, a los que ustedes, pues si ustedes tienen fe, escuchen bien, sigue más el tema, yo sé que es difícil, pero después lo escuchan de nuevo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más que el que no creyere será condenado. ¿Ve? Ahí les está reprochando, les está regañando, que diciendo, ustedes no creen, pero estas personas a los que le van a predicar, si cree, será bautizado y será salvo. Escuche, versículo número 17, vuelve al singular o plural. Al plural. Al plural, muy bien, hermana. Al plural. Y estas señales seguirán a los, no él, los que creen. ¿Quién son? Los apóstoles, como se llama. Muy bien. Entonces, si ustedes creen, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Ves? La idea que le estaba hablando a ustedes, si ustedes creen esto, porque no creyeron que yo resucité, esto tenía un propósito, estos dones. Hablarán en lenguas, tomarán en sus manos serpiente y verán cosas. Yo le hago una invitación, yo la he visto de verdad, gente ignorante que la hizo y murió. Pero igual, dígale a uno de ellos que tome veneno. Acá está la promesa. Esta es la promesa. El que cree, ¿usted no cree? Dígale, ¿usted cree? Sí. Bueno, tome veneno. Póngase una mano en la serpiente que le pique. En el 60 sucedió, amado. Un tipo se puso así, se picó en la serpiente y murió. Esto era para los apóstoles. Por eso cuando Pablo va a un lugar, se naufragio, agarra y le pica una serpiente y dice, ¡oh, le picó, está maldito! El Señor, Pablo así se la saca. Y si no murió, dice. Claro, porque era una señal para apóstoles. No sé si la conoce el relato. ¿Sí? ¿No? Bueno, porque era para ellos. Para si le pican a la serpiente no le va a hacer nada. Porque esto tenía un propósito, amado, de ir a confirmar el mensaje. Escuche, yo no, solamente lea su Biblia. Tomarán las manos serpientes y si vienen cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Era para apóstoles, no para estos chantas que están ahora, que piden dinero por eso. Escuche, el versículo 19 y 20 le va a confirmar lo que estoy diciendo yo. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y escucha, acá está el versículo 20, y escuche que espero que el Señor le guíe. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. ¿Cuál era lo primero que tenían que hacer? ¿Tuvieron que predicar? ¿Y cómo confirmaba Dios esto? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con qué. Milagros, señales. Ahí tiene todo. Las señales, milagros y cosas que hacían era para confirmar que Dios estaba con ellos. Con eso confirmaban ellos. Fíjese en el libro de Hechos, creo que es en el libro de... Vamos a ir en Juan capítulo 3, versículo 2, dice, vino Nicodemo. Vino Jesús de noche y dijo, Rabí, escuche bien esto, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué dice él? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. No sé si se acuerdan los que estuvieron en el aula hace años. En la antigüedad, ¿cómo confirmaba? Señor, ¿cómo sabré que viene? Bueno, Moisés
vas a hacer esto y esto y esto y esto, y pego, y ellos van a saber que Dios está. Entonces Dios confirmaba a Moisés cuando Elías hacía cosas, confirmaba por medio, no es que Elías tenía el poder como estos carismáticos, no, Dios le había dicho, no va a llover, hace esto. Cuando se iba Elías dice, pásame el poder, bueno, si haces esto, le pasó a Eliseo, también confirmaba los otros, decían, uy, que le pasó la doble unción a Eliseo, pero por medio de esas señales levantaba el hacha, levantaba, sanaba, confirmaba que Dios estaba con esos profetas, en ese tiempo era así. Ahora, ¿qué pasa? Porque ahora me dice, pero si está acá, amado, cuando se escribió esta epístola, en la iglesia estaba naciendo y todavía no estaba completa la Biblia. Por eso era necesario que haya profetas, los apóstoles que pondrían el fundamento y todas esas cosas. Pero ya se saca todas esas cosas y ya tenemos las escrituras completadas. En Jesucristo, vamos a decir, es el amén de todas las promesas. Se cumplió todo. Entonces, de verdad, fíjese en 1 Corintios capítulo 12, perdón, 2 de Corintios, estamos en 1 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 12, presta atención, 2 de Corintios capítulo 12 y el versículo 12, esa anóteselo, 2 de Corintios 12, 12. Con todo, las señales, escuche, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, escuche, por señales, prodigios y milagros. ¿Qué más quiere? 2 de Corintios 12. ¿Las señales de quién? ¿De cualquiera? De los apóstoles. Los apóstoles tenían que tener esa señal. Era para ellos, para que la gente cuando viniera, uy, y le dijeron, no, acá Apolo, le dijeron acá, no creo que hicieron, y ellos decían, ¿qué hacen ustedes? No, esto era para confirmar el mensaje. O sea que Dios decía que hay perdón de pecados por medio de Jesucristo. Cada cosa de eso, Él daba un mensaje, lo que tenemos hoy. Hoy no necesitamos hacer estas cosas, tenemos la palabra. Yo lo digo hace años, ¿no? ¿Qué mayor mensaje, qué mayor milagro para mí, de verdad? Es ver una persona que en un tiempo la conocía como era. Y ver que se levantó de su sepulcro, amado, y el día de hoy se siguen limpiando así, y han salido. Eso es un milagro de parte de Dios. ¿Sabe cómo se llama? Se llama regeneración, amado. Se llama vida nueva. Esos son los mayores milagros que hacemos hoy. Es que esto es, creo que es Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que crea. Ese es el poder de Dios, el que da vida, el que regenera. Esto es poder, esto es vida. Eso eran señales para confirmar la palabra de Dios. Llegado el tiempo, eso se sacó. Hoy no necesitamos hacer estas cosas. Por eso le voy a ser duro. No se deje engañar por esos chantas. De verdad, son de verdad. Pero, y yo digo chantas porque le he hablado una y otra vez y se enojan y se viven enojando. Fíjense en el libro de Hechos. Escuche, otra vez más. Hechos capítulo 2, versículo 22. No, 2, creo que es Hechos 2, 21, 22. Tengo un segundo que lo busco. ¿Cómo voy de tiempo? Ay, se me va acabando el tiempo. Hechos 2, 21 y 22. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varón israelita, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como nosotros mismos sabéis. ¿Ves? Estas señales y maravillas incluso que hacía el Señor, era también para mostrar que Él era el Hijo de Dios. Fíjese, y en Hechos capítulo 4, esto es importante, Hechos 4, versículo 29, 4:29, fíjese, 4:29. Ahora, Señor, mira sus amenazas, acá la iglesia orando, está orando la iglesia. Ahora, Señor, están toda la gente ahí, amenazando al pueblo de Dios, y dice Hechos 4:29, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, ¿qué cosa? Que con todo de nuevo hablen tu palabra. Esa es la petición. ¿Qué quieren hacer ellos? ¿Show, milagros y cante y danza? No, predicar el Evangelio. Concede esto, pero ¿qué más le pide? Mientras, versículo 30, mientras extiende tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Una vez más. Primero, ¿cuál es el orden?
Predicar, lo mismo que Marcos 16. Predicar el mensaje y confirman por medio de qué? De sanidades y milagros. Hoy no se hace eso. A mí no me da tiempo de hablar. Timoteo estaba enfermo, tomate un poquito de vino para salarte. El otro que lo había dejado en una ciudad, no me acuerdo qué era, no me acuerdo quién es Fileto, no me da tiempo de explicar porque el tiempo me quedan 5 minutos. Después de un tiempo, usted lo ve a Pablo, estaba así, estaba enfermo, nadie le dijo, pará, ponete la mano, médico, cúrate de ti mismo. No, sabía que eso ya no era para andar entre ellos haciendo. Dios puede hacer, claro, amado, el libro de Santiago dice que podemos orar uno por otros. Llame al anciano que considere la situación, a ver qué pasa porque está así. No es que voy y pongo la mano. Yo qué sé si Dios te está disciplinando o hizo algo. Bueno, yo no puedo andar poniendo mano por cualquier lado orando. Tengo que ver la persona que está pasando para orar, dice Santiago. Pero podemos orar, claro que podemos orar. Dios tiene misericordia, puede sanar cáncer, puede sanar muchas cosas. Pero no estamos para decretarle a Dios. No decimos que Dios dejó de hacer estas cosas como cesacionista. Lo que estamos diciendo que esto que aparece acá no lo podemos tomar acá y traerlo a la iglesia actual. Porque tuvo un tiempo, en ese tiempo, las señales y maravillas. Y se puede hacer, sí, amados, en esa época, no, cuando hablábamos, ya vamos a hablar del don de lengua, pero ahora tenemos, por eso que la confesión dice que se traduzca la Biblia en diferentes lados, que prediquemos a otros países. ¿Por qué? Porque ahora cada uno tiene su versión, amado, no hace falta. Y si alguno hablara en lengua, por supuesto tiene que parar ahí, tiene que haber uno que interprete eso. No un sonido raro así, que parece que está diciendo no sé qué cosa. Porque puede ser que una persona está tomada por el espíritu, un espíritu inmundo, que ya vamos a ver más adelante. Entonces es importante, mire, 4 minutos, si tengo tiempo, porque son importantes estos textos que los tenga. Hebreos, amado, en el capítulo creo que es 2. ¿Dónde es que está? Deme un segundo porque estoy buscando. Yo no me acuerdo si es en el capítulo número 2. A ver, 2.4 creo que era. Hebreos 2.4. Testificando Dios juntamente con ellos, escuche, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esta gente, vamos a decir cuando está hablando ahí, fue confirmada, ¿ve? Testificando juntamente con ellos. O sea, ¿cuál era la forma de testificar? Bueno, por medio de esas cosas de señales y prodigios. Era para testificar o autentificar lo que decía él, era confirmado por esto. Mire, escuche, y Hebreos 1.1, fíjese, si este texto no les convence, Hebreos 1.1 dice, escuche, mire cómo empieza el libro de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por lo que asimismo hizo el universo. Amados, en los postreros tiempos nos hablaba por medio de los profetas que estaban cimentando, por los apóstoles que ya pusieron el fundamento, pero ¿qué es lo que, vamos a decir, ha dejado a su Hijo amado, su palabra? Este es lo que debemos escuchar, la Biblia, amado. A esto haga caso usted. Si alguien no habla conforme a esto, a la ley, al testimonio, amado, no le crea. Por el bien de su alma, no le crea. No, que el Señor me dijo, que se sienta ahí a inventar un sermón de la nada. No, amado, tiene que estar fundamentado acá en las Escrituras. Creo que era en Juan 20. Voy a cerrar con esto, amados. Escuchen. He intentado ir por la Biblia para poder mostrarle a ustedes. Juan 20, versículo 30 y 31. Escuche cómo termina. El propósito del libro aparece en Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Y Juan dice, hizo además Jesús muchos otros señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y versículo número 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén, amado. Este era el propósito.
para que la gente vea y crea, porque el judío no creía, muéstranos señales, decía, queremos señales. No le voy a mostrar ninguna señal, dijo el Señor, la única señal que le voy a mostrar es que la de Jonás, y ellos ni siquiera entendían. Voy a morir, voy a resucitar el tercer día. Que quiera creer, que crea. No tienen por haciendo un show usted, bájate de la cruz, te vamos a creer. No me voy a bajar ninguna cruz, tienen que creer. Hoy no necesitamos hacer show ni nada de esas cosas para que la gente crea. Debe creer en la palabra. La palabra dice que usted es un hombre pecador o pecadora. Va camino al infierno. Debe arrepentirse, ir a Cristo, pedir perdón por sus pecados. Y la promesa es que hay vida eterna. Ni yo ni nadie le va a hacer un show a usted. Lo que necesita es creer, arrepentirse. Y le puedo asegurar que recibirá el regalo, vamos a decir, el milagro más grande que no lo puede comprar ni lo puede hacer nadie. Ni siquiera esos chantas lo pueden hacer, solamente el Señor. Porque Dios es fiel a su palabra. Dice que todo hombre que venga con fe y arrepentimiento, con un corazón contristo, Él no le va a despreciar. Él aborrece estas cosas que hacen ahí. Está en contra de esas cosas. Por eso el verdadero mensaje era ese, eso era, vamos a decir, el propósito. Era confirmar, hablaban en lengua, vamos a ver más adelante, salían a predicar el mensaje del Señor Jesucristo. Los profetas, que vamos a ver en el capítulo 14, creo que 23, dice, el profeta era para exhortación, edificación, consolación. ¿Qué le estoy haciendo ahora? Estoy profetizando, ¿pero de qué? ¿De algo que se me ocurre? No, de lo que está acá. No crea, yo le voy a profetizar como le dije a una persona que murió. ¿Sabe qué dice? No, profetizame. Sí, yo te profetizo, que si vos no crees vas a morir, te vas al infierno. Ahí está, le digo, la profecía que vos querés, le digo. Y no proviene de mí, porque la Biblia dice eso. Dios promete eso. Y eso es una profecía que Dios está en su palabra. No es como antes, pero la tenemos acá. Y es así. Hablar en lengua, hay otro hermano que puede venir y habla en lengua, y otro traduce, pero no sucede ahora. En esa época era porque se necesitaba el mensaje expandir y por eso que Dios usaba esos dones en esa época. Y el propósito de eso era, ¿cuál era? Es llevar el mensaje, proclamar que hay perdón de pecado en Jesucristo para todo aquel que se arrepienta. Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque en el día de hoy, Señor, hemos visto, Señor, que el propósito, incluso como dijo Juan, que el propósito, dijo en Juan capítulo 20, versículo 31, que era para que crean. Para eso se escribió esto, porque Jesucristo es Cristo, es el Hijo de usted, que creyendo tengan vida eterna. Ya no necesitamos, Padre, estas cosas que se están haciendo, Señor, en el nombre de Jesucristo, ensuciando, diciendo que el Espíritu Santo hace esto o aquellas cosas, y hacen show, Padre, tirándose en el piso y ladrando, haciendo cosas despreciado su palabra. Traiga, Señor, a los suyos ahora. Traiga a los suyos, que Satanás los hace engañados. Le pido, Señor, hombre Jesucristo, Señor, glorifique usted mismo su palabra, Señor. Bendiga su palabra, Señor, usted en los corazones. Levante más siervos, Señor. Obrero, Señor. Tiene temor de hablar estas cosas, Señor. Hay temor al hombre, no hay temor a usted. Levante hombres, Señor, que tengan temor de usted, de su palabra. No importa si se quedan solos, como el Señor, como Pablo, Señor. Lo importante, Padre, es decir, bien, siervo, en lo poco me fuiste fiel. Bien, hija, en lo poco me fuiste bien, fiel. Entra. Eso es lo que esperamos, Señor, escuchar. Gracias, Señor, por estar con nosotros, como siempre decimos. Amén. Amén. Amén.